Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis naturopathe d'origine tunisienne et ça fait environ 3 ans que j'essaie de développer la naturopathie en Tunisie par le biais des consultations et de l'animation d'ateliers liés à l'alimentation. Donc je voulais vous remercier dans un premier temps d'avoir organisé et de m'inviter à ce congrès, à ce premier congrès de la naturopathie de la Méditerranée. J'espère qu'on va pouvoir échanger sur les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que naturopathe dans nos pays respectifs. Et aussi, j'espère qu'il y aura d'autres congrès les années prochaines. Voilà. Alors, comme on m'a demandé, donc je vais intervenir à la suite d'un article que j'ai écrit il y a 3 ans qui s'appelle la naturopathie en Tunisie, un art de vivre oublié. Donc, je vais faire une présentation à la suite de cet article, mais aussi à la suite des 3 années que j'ai passées, des 3 années de travail que j'ai fait en Tunisie et des constats que j'ai pu faire. Donc mon avis a un peu évolué par rapport à cet article que j'ai rédigé il y a 3 ans. Alors, Buenos días, me llamo Sara, soy naturopata de origen de Túnez y hace más o menos 3 años que intento desarrollar la naturopatía en Túnez por la práctica ahí de consulta y de consulta sobre alimentación. En un primer tiempo quiero agradeceros de haberme invitado y organizado este primer congreso de naturopatía del Mediterráneo. Espero que vamos a poder intercambiar sobre los problemas que encuentran los naturópatas en nuestros países respectivos y también espero que habrá otro congreso en los próximos años. Entonces voy a intervenir y voy a presentar en la base de un artículo que he escrito hace 3 años titulado La naturopatía en Túnez, un arte de vivir olvidado. Voy a hacer una presentación con la base de este artículo y también sobre base de los 3 años que he pasado en Túnez y los diferentes contactos que he podido hacer. Creo que estos contactos se hicieron gracias al artículo que he escrito hace 3 años. Mi presentación se va a realizar en 4 partes. El primer capítulo es lo que se ha perdido en Túnez en el contacto con la tierra, ha perdido también su saber hacer y principalmente sus tradiciones culinarias. La segunda parte será en la relación a los productos clave que se utilizan en la cocina de Túnez. Y a fortiori es la alimentación mediterránea. La tercera parte hablaré de la voluntad de retorno hacia el natural. A pesar de todo lo que se ha perdido, hay una voluntad de retornar hacia el natural y en una búsqueda del bienestar. Voy a daros explicaciones y sobre todo hablaré del perfil de esta persona que quieren volver al natural. De facto hay 2 perfiles. Y la cuarta parte voy a hablar de las diferentes profesiones que he podido encontrar en Túnez en relación con naturopatía, pero que no son naturopata o naturopatía. En realidad es una parte de lo que constituye la naturopatía. Hay acupuntor y masajista, pero todavía no hay esta visión global. Quiero decir la visión holística. Hablaré de los temas de conversación cuando encuentro estas personas en Túnez. Entonces, constatamos que Túnez ha perdido su retorno a la tierra y ha olvidado sus tradiciones, por desgracia, hace solamente 20 o 30 años. Las tradiciones se han perdido por el hecho que los tunecinos no se nutren de su propia cosecha. Hay un éxodo rural y siempre más consumismo. Antes vivíamos de nuestra cosecha y de nuestra tierra, o de la tierra del vecino o de la familia, pero el cultivo era local. Y vivían mucho de los criaderos de cordero, de gallina, y utilizaba su cosecha de aceite de oliva de todo el año que no se vendía y que era un aceite de oliva muy natural, sin cortarlo, sin añadir nada. Así que vivían de los frutos y verduras de su propio
jardín, es decir, productos locales de temporada y productos sin pesticidas. Ahora constato que como en Francia, por ejemplo, los productos son fuera de la temporada y con pesticidas. Lo que vemos es que hay una occidentalización de la sociedad, entonces una occidentalización de la comida, lo fast food, el tunecino cocina siempre menos y entonces así come siempre más afuera de su casa. Así, por ejemplo, han cambiado el aceite de oliva por aceite de girasol o, peor todavía, de maíz. Y también se constata la mundialización y se consume siempre menos productos locales. La tercera etapa es el olvido del saber hacer y de los conocimientos. Antes se sabía cuál eran lo bien hecho de las plantas y se sabía también, se conocía la medicina profética. Esta medicina profética está siempre más perdida. De hecho, era la base de la medicina tunecina y del Magreb, de forma general. ¿Cuáles son los productos que han sido abandonados? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo más importante es el aceite de oliva. Por cierto, Túnez es el segundo productor mundial de aceite de oliva. Por supuesto, pequeños agricultores reciben label de su calidad de aceite. Este año ha sido una marca que se llama Olive Co, Aceituna Co, un artículo que apareció en la prensa, pero este aceite de oliva no está por el mercado tunecino, sino que está exportada. Y en Túnez se recupera un aceite de oliva que está recortada. Y con el precio muy alto del aceite de oliva practicado en Túnez, la gente compra en la tienda y se ve en la tienda ahora de girasol y, por supuesto, el aceite de maíz, que es peor todavía, por su contenido en producto químico de forma elevada y la producción de inflamación y de insulina. Eso explica por qué el diabetes 2 está en plena expansión en Túnez. El segundo producto clave es un producto a base de cereales. Durante muchos años teníamos nuestra semilla que se plantaba al año siguiente, que se recuperaba. Y hacíamos directamente nuestro propio pan con nuestro trigo. Por desgracia, transformaron el trigo y hemos perdido la semilla intercambiada, reemplazada por semilla que vienen de otros países. Antes también la cebada tenía una importancia en la alimentación. Prácticamente esta cereal ha desaparecido. La alimentación se transformó a base de trigo, que contiene mucho gluten, que está ligado a la industria química, y nos damos cuenta que las enfermedades actuales están directamente provocadas por la alimentación en nuestro país. Notamos que la inflamación es el punto central de las enfermedades actuales y también, por ejemplo, la miel. Antes cada uno tenía su propia cosecha, miel que era recuperado directamente de su propio jardín, miel salvaje. Se guardaba esta cosecha de miel y se utilizaba durante el año para tratar alguna dolencia como la angina, y problema dermatológico, problema de intestino, problema de estómago. Se utilizaba esta miel. Ahora no tenemos la miel y la gente que quiere volver a consumir miel compran miel recortada con azúcar y como no hay trazabilidad, sabemos lo que comemos. Es muy complicado ahora de encontrar un miel de calidad en Túnez. También se constata que no se utilizan más las plantas aromáticas. Planta emblemática del Mediterráneo, el tomillo, el romero. Estas dos plantas, la veo, crecen en la ciudad, crecen por todos lados, pero el tunecino no lo utiliza ni la conoce ya. Ya no saben que el tomillo trata las enfermedades del frío, la gripe, el resfriado de garganta. Nadie sabe ya que el
romero está muy bueno para el hígado y que por este tipo de problema una infusión de romero ayuda mucho. Creo que ya nadie lo sabe ni lo hace en Túnez. No hemos hablado de los 4 productos más importantes que componían nuestra alimentación. Entonces, el punto positivo que se verá en la tercera parte es que hay una toma de conciencia y una voluntad de retorno hacia el natural. Y eso en razón del aumento de la obesidad, del diabetes tipo 2, hay muchos problemas de intestino, de estómago, úlcera y también de hemorroides. Frente a todo esto, hay como una voluntad de retorno hacia el natural y por eso hay gente que busca una alternativa más suave a lo que se propone de momento. Hay 2 tipos de personas que quieren volver al natural. Hay la persona más anciana que quieren volver a la medicina profética, que buscan ayuda con aceite y plantas, que quieren reanudar con su patrimonio. Es un punto positivo. Y hay también otra tendencia que también es otro punto positivo. A mi sentido, es una voluntad, un poco como en Francia y los países occidentales, ellos son muy atraídos por la medicina china, ayurvédica, donde se encuentran acupuntores, gente que quieren hacer yoga, técnicas de respiración, también masaje ayurvédica a base de sésamo. Esos son los 2 perfiles que se encuentran en Túnez, pero al final se reencuentran estos 2 perfiles. También algún producto han sido guardados, como los hammam, y se dan cuenta que frecuentan mucho los hammam y la limpieza les trae también un bienestar. Hay también hay 2 perfiles económicos, uno de los hammam que tienen más calidad y menos económico y los hammam de pueblo, pero en general van en los hammam termales. También encontramos la utilización del geranio, de la flor de naranjo, de la rosa, que se puede consumir en la alimentación. Por ejemplo, no lo utilizan por los problemas cosméticos, dermatológicos. Claro, si alguien quiere tener una piel sana, no hay mejor utilización que la rosa. Y eso se ha perdido también. Otro producto faro que se ha quedado en Túnez es el consumo de los dátiles. La gente consume dátiles para el desayuno. En realidad es un resto de la medicina profética. Entonces ahora, en lo que concierne a las actividades, hay mucha gente que practica actividades dichas de medicina diferente, de la medicina alopática. Tenemos algunos acupunctores, masajistas. Hay mucha práctica de la ventosa. La práctica de la ventosa se encuentra en todo Túnez y la gente lo hace 2 o 3 veces al año, como forma de alivio. Ponen la ventosa en el sitio que está mal y eso elimina las toxinas y por consecuencia elimina el mal. Y he visto que se utiliza mucho para los problemas de artritis, los problemas dolorosos y de circulación sanguínea. Yo creo que lo que falta en Túnez es que no existe esta aproximación holística de la naturopatía que permite de tratar el cuerpo en su globalidad y de encontrar la causa de los problemas. La mayoría de la gente que veo son gente que tienen problemas de peso, de sobrepeso, y hago mucho hincapié a la alimentación, que desarrolla también problemas de diabetes. Pero esta toma de conciencia de la alimentación por la persona es muy difícil. La gente esperan que van a encontrar un producto que va a tratar su problema de sobrepeso sin intentar saber por qué. Es ahí que intento hacer el trabajo de sensibilización del consumo en la nutrición en Túnez. La nutrición es la llave de la salud en Túnez y en toda parte del mundo, creo, pero sobre todo en Túnez. Os agradezco mucho de escucharme. Espero que la presentación ha sido de su agrado, de su interés, y espero encontraros en otras ocasiones. Os deseo